Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos ya con nuestra última entrevista de este día jueves. Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, bien interesante, estaba viendo algunas de las cosas de lo que vamos a conversar. Este barómetro del bienestar digital en Chile que ustedes elaboraron junto con Movistar. Cuéntanos un poquitito de qué se trata y sobre todo de los hallazgos de esta consulta para tratar de saber cuál es la verdadera relación que existe entre esta tecnología de comunicación digital y las personas. Claro, mira, el objetivo inicial del estudio lo que buscaba era poder medir cuál es el tipo de comportamiento y hábito que tenemos los chilenos frente a las distintas tecnologías que estamos utilizando en estos momentos. Y una de las preguntas que nos surgía era, ¿cuánto hemos avanzado en la cobertura de las brechas? Normalmente hasta por lo menos hace una década atrás, una de las brechas que era la más importante que estábamos tratando de salvar era la brecha del acceso, el cuánta tecnología podíamos tener los usuarios, si es que podíamos acceder a los espacios digitales, qué conectividad teníamos. Y de a poco esa brecha se ha ido salvando. Hoy día podemos ver que el estudio demuestra que en zonas urbanas tenemos cerca del 98% de conectividad móvil. Eso quiere decir que al menos el 98% de la gente tiene la posibilidad de acceder de forma remota a datos móviles, como por ejemplo a través de su teléfono o cosas por el estilo. Pero la siguiente pregunta que nos hicimos fue, pero ¿cómo estamos utilizando este espacio? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos siendo usuarios en este espacio virtual? Y lo que nos dimos cuenta, que es lo que demuestra el estudio, es que somos cada vez más heavy users, como dicen los gringos, somos usuarios sumamente conectados. De hecho, hay cifras que dice el estudio, como por ejemplo que más del 75% de la gente dice que lo último que hace antes de irse a acostar es mirar el teléfono, y lo primero que hace a la hora de levantarse en la mañana es mirar el teléfono. Por lo tanto, hay esta relación muy cercana de conectividad, como que quieres estar todo el tiempo conectado. Sí. Cuando estás despierto. Pero lo que nos damos cuenta es que hay una serie de acciones que demuestran que somos usuarios que no tenemos competencia, que tenemos acciones de riesgo en el espacio virtual, como por ejemplo que tenemos una contraseña para todas nuestras cuentas, que aceptamos cuentas de desconocidos en las redes sociales, que muchos de nosotros tenemos las redes sociales públicas, y así una serie de acciones que demuestran que somos usuarios que no necesariamente tenemos las competencias adecuadas para poder convivir adecuadamente en este espacio virtual. Y ese es el principal hallazgo del estudio. Sí, es bien interesante eso que tú planteas de los usos variados que se hace de la tecnología. Tú, por ejemplo, lo puedes ver en redes sociales en términos de personas específicas, que es bien curioso. Hay personas, por ejemplo, no voy a poner nombre de tuiteros relevantes y tuiteras relevantes al respecto, pero por ejemplo, que necesitan contarle a todos sus seguidores en Twitter cada una de las cosas que hacen. Es casi como un diario de vida online, directamente. Vino una persona, tocó la puerta y me entregó una carta o un documento que yo no había pedido, qué sé yo. Cosa que probablemente nadie necesita saber o no tendría por qué saber, pero tú necesitas volcar aquello que te sucede dentro de la red, en todo orden de cosas. Tus estados de ánimo, si lloraste o no lloraste, si estás bien o estás mal, si es que te peleaste con un amigo o no te peleaste con un amigo que nadie conoce, en fin. Pero hay una compulsión por vertir para muchas personas dentro de las redes sociales, tecnológicamente en términos inmediatos, todo aquello que ocurre. Por eso es que yo lo mencionaba como casi un diario de vida online, con una difusión impresionantemente alta para temas que normalmente en términos de otras circunstancias uno hubiese considerado que son privados. Efectivamente, hay una barrera que se mueve
hacia el espacio privado. Nosotros desde la Fundación trabajamos mucho haciendo capacitaciones de alfabetización digital justamente, y yo siempre les cuento a los docentes o a los profesores con los que trabajamos que yo me acuerdo que cuando mi madre, nos íbamos de vacaciones, mi madre llevaba la cámara de fotos y volvíamos con este rollo con 24 fotos. Cuando lo volvían a revelar, llegaban 8 fotos a la casa, y de esas 8, 4 quedaban colgadas en el estar, en el living, y las otras 4 eran como que estaban en un álbum sagrado que solo tu madre sacaba cuando te quería humillar delante de tus amigos. Y de alguna manera, en algún momento, estas redes sociales nos empiezan a convocar a publicar eso que guardábamos en el espacio íntimo, aquello que no queríamos compartir. Y justamente empezamos a evidenciar este tipo de conductas que tiene que ver con el querer contarlo todo. De hecho, hay un fenómeno hoy día que está siendo estudiado por la literatura, que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, miedo de estarme perdiendo algo. Afuera, claro, si no estoy conectado, estoy perdiendo algún tipo de información, estoy perdiendo experiencia. Y eso habla de que somos unos usuarios que requerimos de este espacio de socialización, incluso más que el espacio análogo hoy día. Sí, una cosa también bien interesante del barómetro de bienestar digital en Chile que ustedes colocan y que ya de alguna manera se estaba viendo hace tiempo, es que básicamente hoy día, y en sentido creciente, lo que en un momento dado era el estándar, es decir, tenías que tener un computador para conectarte. Hoy día el computador va en baja mucho, y todos los sistemas móviles tienen básicamente la llevan. ¿Ah? Y lo que te permite también, en términos de lo que estábamos conversando, el que tú tengas la posibilidad de conectarte cada vez que se te ocurra, y no cuando tengas a un computador al frente. Sí, efectivamente, la ubicuidad hoy ha tomado la delantera en términos de acceso tecnológico. Interesantes algunas cifras. Por ejemplo, el computador sigue siendo muy preponderante en las generaciones más adultas. Sobre 40 años todavía la utilización del computador tiene una usabilidad más alta incluso que algunos otros aparatos. En las generaciones más jóvenes, claro, el teléfono y la tablet son las que ocupan los primeros lugares. Por ejemplo, incluso las consolas de videojuegos están solamente en el grupo etario más joven, entre 8 y 18 años. Los más grandes están concentrados normalmente entre los aparatos móviles y los computadores. Pero, por ejemplo, lo que decías tú, el computador tiene una usabilidad muy baja en el rango etario más joven. Y eso habla también de una tendencia hacia avanzar a las tecnologías ubicuas por parte de las generaciones cada vez que se van incorporando a este ecosistema digital. Estamos conversando con Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital, que acaban de sacar este barómetro del bienestar digital en Chile. A ver, te quiero preguntar, Pablo, porque hay siempre muchísima atención a todos los fenómenos, si tú quieres, de irrupción inconveniente en términos digitales, sobre qué tan efectivamente débiles estamos o qué tan susceptibles estamos a estafas y a que nuestros datos nos los roben. En fin, cada vez que pasa una cosa como un ciberataque, probablemente mucha gente dice qué posibilidades tengo yo de ser parte involuntaria de algo como eso. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes esos fenómenos? ¿Los ven como algo que es algo inevitable, que eventualmente va a pasar, así como hay delito en todo orden de cosas analógicas, en términos digitales también va a haber? ¿O es algo de lo que las personas tarde o temprano tienen que hacer algo específico para estar consciente o atento a aquello? Mira, el delito propiamente tal de hackeo, phishing, que están muy de moda en este último tiempo, efectivamente están en alza. O sea, vamos a tener en los próximos años que tener cada vez más cuidado,
de lo que compartimos, de lo que hacemos en el espacio virtual para resguardar no solo nuestros datos, sino que también a veces nuestras cuentas, nuestro dinero. Vimos el ataque hace algunos días al Banco Estado y Sí. habla de que la vulnerabilidad está incluso en las grandes instituciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Pero como decías tú, esto cuando tú tienes un delito o sea, cuando previenes un delito, normalmente tienes medidas que previenen ese tipo de situaciones. No sé, tienes rejas en tu casa o tienes alguna alarma. En este caso también tenemos que irnos preparando para ser más cuidadosos respecto del espacio virtual. Podemos tener ciertos controles en nuestros espacios virtuales, podemos tener mejores contraseñas. Hoy día se está hablando mucho del encriptado, que es uno de los temas más relevantes a la hora de definir trabajo, o sea, manejo de bases de datos, manejo de datos privados, manejo de datos sensibles. Tú estás hoy día exigiéndole a las distintas instituciones que tengan cada vez mayor cuidado con estos datos, pero también pasa por cómo los usuarios nos preparamos, cómo nos informamos, cómo somos cuidadosos, por ejemplo, de no pinchar un link cuando viene una cadena de WhatsApp que dice hello o happy birthday, que son obviamente algún tipo de pitching o phishing que te están tratando de hacer. Entonces, también pasa por una necesidad de preparar a la población, de educarnos. Nosotros hablamos de alfabetización digital, y eso es muy, muy importante en este momento porque el espacio digital está ocupando un territorio bastante amplio de nuestro día a día, pero necesitamos también poder estar preparados para enfrentar este espacio sin las amenazas o los riesgos que están presentes también ahí. Sí, hay un punto, Pablo, estamos conversando con Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital. Hay un punto que a mí me parece particularmente sensible. Y me estoy refiriendo básicamente a las guerras entre los superpotencias y los países más desarrollados. De alguna manera, imputaciones que Donald Trump le hace a China, en fin, que tienen una característica que es extraordinariamente perturbadora, que básicamente hacen una ecuación donde si tú eres productor de tecnología, casi por default, eres potencialmente una espía. Eres alguien que puede sacar datos, puede mal utilizar esos datos, en fin. Si es que eres chino, y construyes y estás en la punta en términos tecnológicos, bueno, tu contrapartida o adversario señala de que en realidad tú has metido algo dentro de esa tecnología para tratar de sacar datos malavidamente. La contrapartida es similar en términos de los otros productores. Entonces, aquí hay hasta cierto punto, la discusión muchas veces no tiene que ver con el mal uso que hace el usuario de una tecnología, sino que te dice que la tecnología en sí, por el solo hecho de existir y estar cableada como está, ya viene con la disposición de quitarte privacidad. ¿Cómo se puede funcionar entonces? Mira, es un muy buen tema y de hecho el estudio también revela que mucha gente dice, o sea, sobre el 60% de la gente que dice que tiene un conocimiento profundo, plantea, no, mis datos están seguros en Internet. Incluso las generaciones más jóvenes son más, podríamos decir, inocentes o tienen una visión como de un mundo mucho más seguro en el mundo tecnológico. Y efectivamente, como tú dices, hoy día tenemos lo que la literatura está llamando la guerra de los datos. Hace un tiempo el gran negocio era el petróleo y hoy día se habla del el nuevo oro. Los datos son el nuevo petróleo. Justamente porque el gran negocio que hoy día se está moviendo detrás de los datos es muy importante. Las empresas están requiriendo cada vez perfiles más acabados de los usuarios de tal manera de poder generar publicidad y ventas en perfiles cada vez más específicos. Entonces, justamente esta lucha que dices tú, que además hace muy evidente dos estados, o sea, está compitiendo el Estado norteamericano con el Estado chino, justamente por los datos, o sea, hacen evidente esta guerra, y justamente quienes quedamos ahí como en el medio,
diciendo como, oye, aquí estamos nosotros, están hablando de nosotros, están hablando de mis datos ahí arriba, que es un poco lo que hace David Carroll cuando demanda a Facebook por el Cambridge Analytica en Gran Bretaña. Lo que estamos diciendo es como, oye, lo que está transándose aquí en el mercado son mis datos privados, son mis datos sensibles. Y justamente el tema hoy es cómo nosotros somos responsables de esos datos, cómo nosotros construimos una huella digital adecuada. El concepto de huella digital hoy día está muy presente porque habla de todo el rastro que tú dejas en el espacio digital, y la huella digital se puede construir de distintas formas. Puedo yo entregar la información a las redes sociales diciendo, oye, me estoy tomando un café aquí en la cafetería de la esquina, y pones el nombre de la cafetería. Eso es una acción propia, pero después tienes algunas acciones por omisión. Por ejemplo, cuando sacas una foto y automáticamente la red social etiqueta el lugar en el que estás, sin ni siquiera preguntarte. Entonces, hay una serie de informaciones que nosotros estamos entregando constantemente a las plataformas, que no necesariamente nos estamos dando cuenta que las estamos entregando. De hecho, muchas de las fotografías que subimos nosotros a las redes sociales van con una metadata, que son los datos que obtuvo la foto al momento de ser sacada, y viajan esos datos con la foto cuando la subimos a las redes sociales. Por lo tanto, no solo estamos compartiendo la imagen, sino que también estamos compartiendo una serie de información que tienen que ver con el lugar donde lo sacamos, el horario en el que lo sacamos. Muchas de las fotos están georreferenciadas, por lo tanto tienes exactamente el punto donde fueron tomadas, y esa información a las redes sociales, y esos datos son los que de alguna manera van generando los perfiles de los distintos usuarios, y esos datos hoy día son parte de una transacción monetaria en el mercado. Y Pablo, estamos conversando con Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital. Pablo, y dentro de, llamémoslo así, los principales mandamientos de cómo debe una persona responsablemente gestionar su participación en las redes digitales, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que por obligación, si quiere cuidarse, debiera hacer esa persona? Entiendo que probablemente cambiar la contraseña cada cierto tiempo, cosa que por cierto no respeto yo, porque se me olvida, debería ser una de ellas, pero ¿hay algunas otras cosas que tú sientes que no son tan conocidas y que sin embargo causan gran impacto si no se hacen? Sí, bueno, efectivamente, uno de los primeros elementos que nosotros les recomendamos cuando estamos haciendo las capacitaciones en los distintos establecimientos, las comunidades educativas, les pedimos que por favor al menos tengan la cuenta de redes sociales privada. Al tenerla pública tienes un montón de información que está disponible ahí para hacer con uso de ese dato, de esa información. Por lo tanto, una primera recomendación es tener la información al menos de forma privada y tener círculos con los que comparte cierta información. Luego está el tema de las contraseñas, como decías tú. Es bastante importante que no tengamos la misma contraseña para todas nuestras cuentas, que por lo menos tengamos 2 o 3 con las que vayamos cambiando al menos cada 3 meses, cada 6 meses por lo menos, que vayamos cambiando nuestras cuentas. Hoy día hemos visto casos de hackeos a cuentas de influencer y de famosos, están bastante comunes eso también. Y otra acción que nosotros recomendamos tiene que ver también con ¿qué informas tú? ¿Qué cuentas tú? Tú al principio de la conversación hablabas de esta gente que quiere compartirlo todo. Me estoy tomando una taza de té, y claro, cuando estás diciendo me estoy tomando una taza de té y pones la marca del té, inmediatamente la red social te puede perfilar y dice, mira, a esta persona le gusta el té de esta marca. Estoy en este momento viendo un partido de fútbol y saben inmediatamente qué equipo te gusta. Y así una serie de información que uno va revelando por acción propia o por omisión, pero que es hoy día el mejor ingrediente para lo que están haciendo en términos de perfilado de usuario las redes sociales. Por lo tanto, lo importante es cómo nosotros somos capaces de entregar lo suficiente. Si ya queremos compartir, ok, pero seamos cuidadosos con qué compartimos. Sí, hay un punto ahí en eso, Pablo, que es bien interesante en torno a la seguridad y a todo esto.
y de alguna manera lo plantea, creo muy bien, un tuitero que manda un comentario mientras estamos hablando, César Gaete, que dice: la ley de protección de datos vigente data del año 1999. El resto de proyectos de ley que buscan mejorar esta materia aún se encuentra en el Congreso sin prioridad. ¿Eso es así? Efectivamente. Bueno, han pasado en los trámites legales, ya hubo discusión en la Cámara de la primera... O sea, la ley de protección de datos viene hace un rato en el Congreso, efectivamente. Está en discusión una norma que se acerca bastante a lo que es la norma europea en estos momentos. La norma europea tiene bastantes elementos que de alguna manera otorgan mayor seguridad. Una de las normas más que más se escucha en estos momentos tiene que ver con la posibilidad de que los usuarios le puedan decir a las instituciones qué datos usted tiene de mí. Y si el usuario dice, bueno, pero estos datos no me interesa que usted los tenga, le puede exigir a esa institución que los borre, por ejemplo. Ese tipo de acciones legales no están presentes en el código hoy día de nuestro país, pero sí se están haciendo discusiones. Ahora, efectivamente, y con los casos que han sido públicos en el último tiempo, debiéramos tener una legislación mucho más actualizada y debiéramos en estos momentos estar aprobando algo que estuviera más cercano a la norma europea, al menos en temas de protección de datos. Efectivamente, no tiene las urgencias adecuadas y debiéramos en alguna medida promover el desarrollo de políticas públicas, ya no solo para la protección de datos, sino que también para otras temáticas, como por ejemplo uno de los temas que hoy se está discutiendo a nivel mundial, justamente por el tema de la pandemia, es el derecho a la conectividad, el derecho al poder tener acceso a la conexión a Internet, como si fuera un servicio básico de uso público, como por ejemplo el agua potable o como el sistema de luz, de electricidad. Y es una discusión que tenemos que dar, y se está empezando a dar en los distintos países. Probablemente en Chile se pueda empezar a discutir también sobre el tema de los derechos digitales, pero eso pasa por el compromiso de la ciudadanía de exigir estas temáticas también a las autoridades y a los decision makers, que finalmente son los que tienen las herramientas para poder otorgarnos mayor seguridad y mayor tranquilidad respecto de lo que está sucediendo en el ecosistema digital también. Sí, y desde ese punto de vista las discusiones que están viniendo o que se dan, Pablo, en torno a, por ejemplo, cómo poder gestionar nuevas líneas, nuevas formas de poder comunicarse. Te voy a poner un ejemplo concreto, no voy a mencionar la empresa, pero a ti te están ofreciendo, por ejemplo, fibra óptica 5G. Y te lo dicen así, fibra óptica 5G. Y yo encuentro que de pronto, bueno, porque yo soy bastante techy en ese sentido, le decía al vendedor, perdón, pero no existe la fibra óptica 5G. El 5G es la quinta generación de una situación tecnológica inalámbrica. La fibra óptica, si lo que te está diciendo son 5 Hz o gigahertz en términos, pero no es el 5G que todo el mundo dice que es la super cosa. Pero te lo venden de esa forma porque yo creo que parece que fuera algo de mucha más modernidad. ¿Y qué tanto saben las personas cómo lo hacen para poder después buscar la satisfacción del beneficio de esa tecnología, si no va a llegar? Claro, yo creo que hay ciertas confusiones, como dices tú, en términos casi como ontológico en algunas comunicaciones respecto de la tecnología. Efectivamente, cuando hablamos de 5G en el espectro móvil, tiene que ver con un ancho de banda y una frecuencia que recibimos en el espacio móvil. Cuando tenemos la tecnología fija, cuando se habla del 5G, es como dices tú, los hertz, es una frecuencia por dónde viaja esa información, y no tiene que ver con el ancho de la banda. Entonces, sí, efectivamente hay ciertas confusiones y también tiene que ver con
cómo las distintas compañías o los distintos actores del ecosistema digital comunican la información que los usuarios quieren escuchar. Y yo creo que lo que hoy día está pasando es que tenemos ciertas confusiones porque tampoco los usuarios nos hemos hecho cargo de entender cuáles son las necesidades que tenemos, las preocupaciones. Por ejemplo, cuando te llegan a ofrecer un servicio, pocas veces estudias cuánto es, por ejemplo, la velocidad con la que viaja la información desde tu Wi-Fi de la casa hacia el router, y luego si ese router tiene un repetidor o se va a otro módem o repetidor de señal. Entonces, normalmente te llegan a ofrecer un servicio y tú dices, ok, tengo, no sé, 200 megas de internet, claro, pero son 200 megas de bajada, normalmente de subida son menos del 10%, por ahí como el 20%. Entonces, es una información que normalmente los usuarios no le exigimos a las compañías. Ahora, es muy importante lo que planteas tú, porque el trabajo que tenemos que hacer de sensibilización y de esta apropiación tecnológica adecuada es un trabajo que tiene que ser mancomunado, tiene que venir desde las políticas públicas, tiene que venir desde el mundo privado se tiene que hacer cargo también de apoyar este proceso de alfabetización digital de los usuarios, y por sobre todo tiene que venir de parte nuestra. Tenemos que cada vez ser más educados y más preparados para convivir adecuadamente en el espacio virtual. Pablo Cristini, por último, ¿dónde se puede encontrar el barómetro del bienestar digital en Chile para poder verlo si es que alguien está interesado, Pablo? Se puede descargar desde las páginas nativosdigitales.org y dialogandomovistar.cl, que fuimos las instituciones que estamos desarrollando este barómetro, y que la idea también es poder irlo replicando año a año, y también poder ver, estamos viendo en estos momentos la posibilidad de replicarlo en otros países de Latinoamérica, de tal manera de poder tener elementos de comparación. La idea de este barómetro justamente era poder tener data de esa información que muchas veces uno dice como, mira, yo sospecho que está sucediendo esto en el mundo virtual. Bueno, efectivamente nosotros buscábamos que hubiese confirmación respecto de lo que está sucediendo. De hecho, una de las cifras, al último, que es muy relevante y que también es preocupante, habla de que 1 de cada 3 usuarios manifiesta que ha tenido alguna situación de riesgo, ya sea de ciberacoso o de ataque cibernético. Eso habla también de que están hoy día sucediendo situaciones que los usuarios tenemos que estar preparados para enfrentarlas. Y probablemente en los próximos años vamos a tener aumentos en esas cifras, y tenemos que estar cada vez más preparados para poder enfrentarlas y contener adecuadamente a los usuarios que se puedan ver afectados por ese tipo de situaciones. Pablo Cristini, de la Fundación Nativo Digital, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Chao, chao. Y a todos ustedes también tengan un muy buen día. Nos encontramos mañana viernes. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.